Continuando las exposiciones de otorrino, el día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante, frecuente, que es epistaxis. Para comprender la epistaxis tenemos que hablar de la anatomía y sobre todo la vascularización de la cavidad nasal. Esta vascularización está aportada por dos sistemas, de la arteria provenientes de la arteria carótida externa y de la carótida interna. De la carótida externa básicamente la arteria facial y la arteria maxilar interna. De la arteria facial tenemos a la arteria labial superior y de la arteria maxilar interna diferentes ramas, dentro de las cuales la principal está la arteria esfenopalatina, las cuales va a dar ramas tanto septales como para la pared lateral nasal. Y de la arteria carótida interna, la arteria oftálmica, que va a dar ramas para la arteria etmoidal anterior y etmoidal posterior. Ambos sistemas están unidos a través de una arteria, que es la arteria vidiana, y es la que comunica ambos sistemas de irrigación nasal. La vascularización nasal tiene zonas a recordar muy importantes. Dentro de ellas el área de Kieselbach, que es un área anterior donde confluyen vasos sanguíneos que frecuentemente pueden verse afectados y ocasionar una epistaxis, y la parte más posterior, que es territorio de la arteria esfenopalatina. La arteria esfenopalatina va a irrigar, como les dije, la parte tanto del septum nasal como la pared lateral, y la arteria etmoidal anterior se va a encargar de las estructuras nasales que irrigan la parte anterior y superior del tabique, igualmente las paredes laterales nasales. Eso como recordatorio. Ahora, como definición, la epistaxis es un proceso hemorrágico, el cual va a tener su origen tanto en las fosas nasales como en los senos paranasales, y este se va a exteriorizar tanto por las narinas como por la boca. A pesar de todo el avance tecnológico que existe y las enfermedades que cada vez se están abordando mejor, epistaxis siempre es un tema que viene a colación, así sea en cualquier congreso internacional, por su frecuencia, porque es un cuadro aparatoso, porque siempre se ve en las emergencias de cualquier hospital y porque como médico general tenemos que saber abordar y manejarlo. Entonces, esta epistaxis es la emergencia más común en otorrino. El 60% de las personas a lo largo de su vida han tenido un episodio de epistaxis, pero de los cuales solamente el 6% ha requerido atención médica. Lo más importante de la epistaxis es la localización del lugar que ha producido el sangrado. Y esta forma de localizar va a orientar a la clasificación. ¿Cómo vamos a clasificar? Vamos a clasificarlo de acuerdo a la etiología. La etiología puede ser local, de las cuales la idiopática es la causa más frecuente, traumática, que va desde el rascado nasal que se provoca en los niños hasta las traumáticas. El rascado nasal y la epistaxis que se provoca en los niños generalmente es a nivel del área de transición entre mucosa y piel nasal, en el área vestibular, a comparación de la epistaxis que se provoca en niños de mayor edad o en adultos, que es a nivel del plexo de Kieselbach. Seguidamente las traumáticas, que pueden ir acompañadas de una fractura de huesos propios nasales y puede provocar una epistaxis. Igualmente causas inflamatorias, infecciosas, una rinosinusitis, una infección de vías respiratorias altas por un virus, por una bacteria, puede ocasionarme una epistaxis.
Seguidamente tenemos las posquirúrgicas y la que puede traer complicaciones más graves y una difícil localización del sangrado. Por ejemplo, en este paciente vemos que ya es un paciente posoperado con taponamiento nasal y que persiste con la epistaxis, sangrado tanto por fosas nasales como por boca. Seguidamente tenemos a los tumores primarios y estos existen de muchas etiologías, de mucha variedad. Por ejemplo, en el que observamos aquí es un tumor angiomatoso de componente vascular y fibromatoso. Como vemos acá, es un componente más duro, más fibroso en la fosa nasal derecha de un paciente. Este es frecuente en varones en los púberes, adolescentes hasta jóvenes con tumoraciones nasales unilaterales que ocasionan episodios frecuentes de sangrado. Igualmente tenemos un hemangioma cavernoso, un granuloma piógeno en la cara septal derecha y un carcinoma de células escamosas en la cavidad nasal. En cuanto a los problemas estructurales, vamos a ver que una desviación septal nasal al provocar una alteración del flujo, que debe tener un flujo laminar a nivel de las fosas nasales, provoca que el aire golpee de una manera irregular a través de en el área de la desviación y conforme pasa el tiempo provoque microtraumatismos, laceraciones y por consiguiente epistaxis. Las perforaciones septales que se observan en algunos pacientes, los bordes al estar involucrados en una alteración del flujo de aire, provocan que se formen costras alrededor de la perforación septal y cada vez que una costra cae provoca sangrado. Igualmente aquí o en pacientes que han tenido perforaciones septales por causa de drogas, pacientes con abuso de cocaína, por ejemplo, vemos una perforación total que en los restos de mucosa de septum nasal que quedan se provocan los sangrados. Terminamos con las causas locales y continuamos con las causas generales. Enfermedades febriles se ha asociado bastante a epistaxis en los niños que están cursando con un proceso de una rinofaringitis aguda, por ejemplo, es frecuente ver episodios de epistaxis. Pacientes con hipertensión arterial. Este tema es controvertido, ya que en muchos estudios que se han realizado no existe una correlación entre hipertensión arterial y epistaxis. Lo que sí se ha demostrado es que la hipertensión arterial provoca un engrosamiento de los vasos a nivel de la vasculatura nasal y ello con el paso ante cualquier microtraumatismo no tiene una adecuada vasoconstricción para evitar la epistaxis y es por ello que se ocasiona el sangrado o los episodios de sangrado. Vasculopatías, por ejemplo, enfermedades granulomatosas como la granulomatosis de Wegener u otras coagulopatías. Una entidad importante y también no tan frecuente, pero que es importante memorizar este tipo de imágenes, es la telangiectasia hemorrágica hereditaria o Rendu-Osler-Weber, que también se ve en varios integrantes de una misma familia y provoca episodios de epistaxis. Ahora, según la localización, este episodio puede ser anterior, posterior y superior. ¿Qué va a determinar que sea anterior o posterior? Si se encuentra por delante del meato medio o por detrás. Según su frecuencia, si está aislada o es recurrente. Si ya son muchas
veces que está ocurriendo lo mismo, y según su repercusión general, dependiendo de cómo lo encontramos al paciente, si es una leve, moderada o una grave. Para hacer el diagnóstico de epistaxis podemos utilizar desde un rinoscopio con una bayoneta y el frontoluz, dependiendo la etiología que estamos sospechando. Se puede pedir una tomografía de senos paranasales, una resonancia, y si tenemos un diagnóstico por imágenes para que quede objetivamente grabado en un video, y la forma ideal para poder observar estos casos es a través del nasofibroscopio. El flexible, el que nos permite hacer un diagnóstico apropiado, y el telescopio rígido, que ya nos permite, aparte que nos puede dar el diagnóstico, también nos permite hacer el tratamiento. Como medida general, tenemos que considerar que el paciente debe estar en posición vertical, esto para asegurar la permeabilidad de la vía aérea y proteger la vía aérea. En algunas literaturas mencionan la efectividad de colocar una bolsa de hielo detrás del cuello, y sobre todo la flexión del mentón sobre la parte más superior del tórax anterior para disminuir el retorno venoso de la sangre y con ello disminuir el sangrado. Es por ello que se recomienda sentarse e inclinarse levemente hacia adelante, respirar por la boca y ocluirse la parte más distal de las fosas nasales, que es la más frecuente en el sangrado, y mantener la calma. No comprimir la parte superior donde están los huesos propios, y no se va a provocar ninguna oclusión. Calmar al paciente, decirle que no ingiera la sangre, que la bote, para de alguna manera cuantificar la cantidad que se está perdiendo. Realizar las medidas generales como presión arterial. En centros grandes especializados se pide al paciente hemoglobina y recuento plaquetario, así no se sospeche de que la pérdida ha sido moderada o severa. Igualmente se le pide a todos. Presión arterial, controlarla si está elevada con antihipertensivos, o si está normal o disminuida, dar volumen. En ambos casos se utiliza descongestionantes y anestésicos en la mucosa nasal. Igualmente, si encontramos alguno de estos resultados alterados de recuento plaquetario, TP, TTP, TPT, utilizar el plasma fresco congelado o concentrado de plaquetas. Lo más importante, eliminar los coágulos de las fosas nasales. Con los coágulos uno no nos permite ver y el paciente sigue sangrando. Inspeccionar la cavidad nasal por rinoscopía anterior o endoscopía. Tenemos el área de Kieselbach, que nos puede dar un sangrado leve. Si es leve, podemos hacer la cauterización de forma química, y si es masivo, tendríamos que utilizar un taponamiento nasal anterior, bilateral o con balón. Se colocan mechas nasales impregnadas con un vasoconstrictor, desde oximetazolina hasta epinefrina pura, en capas de ambas cavidades nasales. ¿Cómo inspeccionamos la cavidad nasal? Lo hacemos con el rinoscopio, la parte más anterior, pero lo ideal es hacerlo con endoscopía, con el nasofibroscopio, llegar, revisar los meatos, revisar las zonas potencialmente sangrantes, para realizar la cauterización en el mismo consultorio, o si es un paciente pediátrico o un paciente mayor con otras comorbilidades, o que no colabore con el procedimiento en consultorio, ya se hace en sala. También se puede utilizar la sonda Foley para hacer el taponamiento posterior. Se ancla la mecha nasal que se ha utilizado en la fosa nasal.
Si es el área posterior, se utiliza esta sonda Foley, pero si se trata de un paciente con una desviación septal, el tratamiento quirúrgico local va a ser lo ideal. En la inspección de la cavidad nasal se puede realizar por endoscopía anterior o endoscopía, como lo mencionamos. Estos son los nuevos dispositivos que se tienen en el mercado del Merocel, que son sustancias que ante la humedad se dilatan y provocan una presión para realizar la vasoconstricción a nivel nasal. Y tenemos otros con balón, igualmente para realizar la compresión de áreas sangrantes. Ahora, de 10 pacientes que se observan, en un paciente se encuentra el punto de sangrado, hasta 4 pacientes de cada 10. Sin embargo, en la mayoría no se llega a encontrar el punto sangrante, por lo cual se tiene que proceder a hacer una ligadura de la arteria esfenopalatina como medida de control de un sangrado que puede haber posteriormente. Entonces, en la vía endoscópica de una epistaxis se va a electrocauterizar el vaso sangrante utilizando un cauterio monopolar y la succión para detener el sangrado. En la visión endoscópica, como vemos acá, es una epistaxis severa. Está proveniente de ramas de la concha de la arteria esfenopalatina y es así como se observa. Entonces, la ligadura puede realizarse quirúrgicamente en la arteria esfenopalatina, igual de la arteria etmoidal posterior, etmoidal anterior, de la fosa palatina. Y lo que se utiliza es un angiograma supraselectivo bilateral de ambas arterias esfenopalatinas. ¿Qué complicaciones me puede dar un taponamiento nasal de varios días de colocación o un taponamiento que no se ha realizado la protección adecuada de la columela? Entonces, una complicación de taponamiento nasal es que el paciente tenga mucha epífora. Es esperable luego de un taponamiento que haya epífora. Sinequias intranasales, cuando se ha lacerado mucosas que se encuentran en contacto, se llega a sinequiar. Y necrosis tisular por compresión. Se dice que después de 2 horas de haber estado comprimiendo, necrosando la parte de la columela, puede llegar esta a ser persistente. Taponamiento anterior y posterior que se complique con una obstrucción del complejo osteomeatal, con una disfunción tubárica por el taponamiento, dolor y edema del paladar que siempre se da y es lo más frecuente, dificultad para pasar alimentos, apnea, necrosis, hipoventilación, sepsis. Todo paciente con taponamiento nasal debe estar cubierto con antibióticos, de preferencia endovenosos. ¿Qué diagnóstico diferencial vamos a tener? Un paciente que no se ha localizado el punto de sangrado o de dónde provenía la sangre, pacientes con hemoptisis o con hematemesis. En esos casos hay que echar mano al laboratorio para ver el pH del sangrado, la coloración, las características para saber si es de origen pulmonar, de origen gástrico. Como preguntas últimas tenemos: ¿cuál es el sitio más frecuente de la epistaxis? Cornete inferior, septum posterior, cornete medio, plexo de Kieselbach, que es el que hemos hablado, y el vestíbulo nasal.
Segunda pregunta, la epistaxis posterior proviene más frecuentemente de la arteria esfenopalatina. Recordar esta pregunta que muchas veces la han preguntado, como lo vimos en el gráfico al inicio de la charla. ¿Por qué se diferencia la epistaxis anterior de la posterior? Su frecuencia de presentación es menor. Falso, porque la epistaxis anterior es más frecuente. Es frecuente en pacientes ancianos, generalmente de difícil control, tiene mayor complicación, es más fácil de evidenciar el punto de sangrado. Esa es la respuesta. La epistaxis anterior hasta el límite que vendría a ser el meato medio, con un rinoscopio nos permite ver y localizar el área, a diferencia de la epistaxis posterior, ¿no? Es más fácil evidenciar el punto sangrante. Si tenemos un varón de 18 años de edad con dificultad respiratoria nasal, ventilatoria nasal, es progresiva, sin alternancia, de 8 meses de evolución, con 3 episodios de epistaxis, que tenga rinolaria cerrada, cefaleas frontomaxilares, con cesación de plenitud oral, con la rinoscopía posterior con tumoración en la epifaringe. ¿A qué me hace recuerdo ese caso clínico típico? Paciente varón, paciente púbero joven con dificultad respiratoria bilateral. Estamos hablando del nasoangiofibroma juvenil. Pregunta: ¿el fibroangioma nasofaríngeo se caracteriza por epistaxis en la pubertad masculina? Verdadero. Epistaxis en la pubertad femenina, no. En el adulto, no. Rinorrea en la edad juvenil, no. Es epistaxis. Diplopia, anosmia e hipoacusia. Cuando un paciente llega a emergencia con sangrado moderado por fosas nasales, ¿cuál es la medida más importante como acto terapéutico? Ya, esto, para un médico general, plantearlo de esta forma, para alguien que recién se está preparando para sus exámenes, la respuesta vendría a ser el taponamiento anterior, porque generalmente no se dispone de todos los instrumentos necesarios, ni frontoluz, como para tratar de ubicar el punto en la parte más posterior. Entonces, si no busca el punto de sangrado, lo ideal sería el taponamiento anterior. Pero si estamos con el paciente en un consultorio de otorrino, con un telescopio de 0 grados que me permita buscar, con una torre, con una pantalla que me permita ver el punto de sangrado, o un nasofibroscopio, entonces la respuesta sería buscar el sitio de sangrado. Gracias.